Vamos a dar paso al panel Acciones frente al fenómeno del niño. Invitamos por favor a los panelistas, nos acompañen la doctora María Noemí Arboleda, gerente general de XMSAESP. Voy a ir presentándolos uno a uno mientras los voy llamando. La doctora Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia con máster y especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Gerente general de XM, operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano, en la planeación energética y transacciones del mercado de energía mayorista. Bienvenida. El doctor Juan Carlos Bedoya Ceballos, jefe de Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía. El doctor Bedoya es PhD en Ingeniería Eléctrica del Virginia Polytechnic Institute and State University en Virginia Tech en el año 2020. Egresado como ingeniero en el año 2005 y magíster electricista en la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y además es becario Fulbright Fellow. El ingeniero Beiser Antonio Jiménez, director técnico de gestión de energía de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El ingeniero Jiménez es profesional en ingeniería eléctrica, magíster en ingeniería, área eléctrica, especialista en administración financiera con amplia experiencia en la consultoría para la estructuración, planeación, evaluación, seguimiento y ejecución de obras de infraestructura energética. Amplio conocimiento del sector energético colombiano, estructura, aspectos normativos, entidades que los regulan y sus funciones, oportunidades de nuevos negocios. Damos también la bienvenida al doctor José Fernando Prada, director ejecutivo de la CREC. El doctor Prada es ingeniero electricista de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de EAFIT, con maestría en Ingeniería Eléctrica y en Tecnología, Políticas Energéticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon. Asimismo, es un especialista energético con amplia experiencia en la regulación y actividades del sector. Bienvenido. Modera este segmento el doctor Jorge Barrientos Marín, director del Centro de Investigaciones y Consultorías de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. El doctor Barrientos es economista de la Universidad de Antioquia y PhD en Economía por la Universidad de Alicante, España. Es director del Grupo de Microeconomía Aplicada con una línea de investigación en servicios públicos, en especial en el sector energético. Para Barrientos, la economía se convirtió en la carrera que durante 23 años ha dedicado a la docencia y a la investigación. Bienvenido, doctor, adelante. Ay, perdón, el tiempo está en la pantalla. Sí, si quieres aquí o también tienes micrófono. Como quieres. Bueno, hágale. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema especial e interés para el sector que tiene que ver con el fenómeno del niño. Voy a comentar muy brevemente cuál es la metodología. Voy a hacer una pequeña introducción de unos 3-4 minutos. Pasamos a unas preguntas que en principio pueden ser respondidas por quien quiera responder. Luego nos dirigiremos directamente a nuestros panelistas y luego hacemos un cierre muy corto donde cada uno podrá decirnos en concreto cuáles son las enseñanzas y qué nos puede dejar todo lo que hablemos en el transcurso del panel frente al tema del niño. Mi introducción va a ser realmente con asuntos muy concretos. Voy a mencionar algunas cifras muy concretas y muy simples también para comprender cuál es la magnitud de lo que nosotros enfrentamos actualmente en el sector. Según las predicciones de la Administración Atmosférica Nacional Oceánica NOAA de Estados Unidos, con corte a 2023, la probabilidad de que se extienda hasta mayo de 2024 este fenómeno del niño es del 80%.
y la probabilidad de que sea un niño fuerte está entre el 75 y el 85% para los meses de noviembre y enero. No hay que ser exagerados, pero podríamos decir que vamos a tener un niño bastante fuerte. Y pues, como es de conocimiento común, este fenómeno del niño o cualquier fenómeno del niño pues tiene unos efectos bastante importantes, negativos, indeseables sobre la actividad económica en general y sobre el sector eléctrico en particular. Los efectos del niño se dejan sentir con fuerza no solo en la variabilidad climática, que influye en la disminución de las lluvias respecto al promedio histórico mensual y el aumento de las temperaturas, sino también en un incremento generalizado del nivel de precios, especialmente en el sector de alimentos y naturalmente pues en la energía eléctrica. ¿Esto a qué se debe? Pues básicamente a la variabilidad en los rendimientos de los cultivos y a la disminución del caudal de los ríos. Hay estudios, varios, del Banco de la República y de algunos investigadores prestigiosos, usando extensísimas series de tiempo sobre variables climáticas y sobre variaciones del IPC, que calculan un incremento significativo, por ejemplo, en el nivel de precios de los alimentos, entre 72, 73 y 100 puntos básicos, y que suele ser especialmente apreciable 4 o 5 meses después del evento, cuando empieza el fenómeno del niño. Eso también, pues, en el sector eléctrico, ya lo sabemos, también tiene un efecto importante. Vemos que solo la expectativa de incremento, solo la expectativa de llegada del niño incrementó el nivel de precios en bolsa. Si nos fijamos en lo que ocurrió en octubre, el precio de bolsa estuvo alrededor de en promedio, poco más de 1.060, 1.065 pesos el kilovatio hora, bastante por encima del precio marginal de escasez, enviando pues una señal de condición crítica, con lo cual no es despreciable el reto que tienen las instituciones. Como ha ocurrido en niños anteriores, nuestro recuerdo más reciente es el niño 2015-2016, estos eventos climáticos extremos van a poner a prueba no solamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico, sino también la capacidad de garantizar energía en condiciones críticas. Igualmente va a poner a prueba la capacidad del sector para gestionar la crisis, va a poner a prueba la capacidad institucional con toda la influencia que tiene influencia en el sector, pasando pues desde el Ejecutivo, el Ministerio, XM, la Superintendencia, la CREG y incluso a otros organismos como el Departamento Nacional de Planeación. Yo creo pues que estas cifras, estos efectos que podemos esperar en los próximos meses, no solamente pues motivan y justifican este panel, lo hace absolutamente necesario, y pues quiero darle las gracias a todos los panelistas, a los organizadores por invitarme, por invitarnos, y bienvenidos a este evento. Muchas gracias. Voy a comenzar entonces con una serie de preguntas que en principio podría ser para todos y como a modo de conversatorio, ¿cierto? De una manera pues como tranquila. Y pues cada uno podría escoger en principio qué quiere contestar y luego pues hacemos unas preguntas más concretas. La primera pregunta que podríamos hacer para este amplio auditorio es: ¿qué lecciones dejó el fenómeno del niño de 2015-2016 en el sector que nos sirva para afrontar este fenómeno de 2023-2024? No sé si quieren comenzar en orden o alguien dice yo contesto. Empiezo con la primera. Gracias.
Doctora Sí, Noemí, adelante. bueno, muchas gracias y qué rico pues estar aquí en este evento compartiendo con todos diferentes experiencias. Pues yo empezaría por decir que cada niño nos trajo un aprendizaje, obviamente lo vivimos en momentos distintos del sector, pero creo que lo que sucedió en esos niños anteriores ha contribuido a construir lo que es el sector ahorita y me parece muy importante hacer alusión a algunas cosas que allí sucedieron y que nos trajeron lecciones que permanecen en el sector y que fueron muy importantes. Y una de ellas es, por ejemplo, la diversidad, ¿cierto? La importancia de tener diversidad de recursos. Empezamos pues con el primer evento grande que fue el 91-92 y que originó toda la transformación del sector, que nos llevó a mirar, bueno, es importante no depender tanto de los recursos hídricos y tener otros recursos a disposición pues, del sector. Creo que esa fue una experiencia demasiado importante. Y posteriormente vinieron otras cosas relacionadas con el cargo por confiabilidad, pues mirando como lo de generación, se dio la posibilidad también de que los generadores en algún momento pudieran generar con otro tipo de recursos, esos recursos duales. También el tema del gas, la necesidad de mejorar todo lo que tiene que ver con el transporte del gas, pusimos a prueba la logística de combustibles, pues se creó el estatuto de desabastecimiento para dar como cierta firmeza a la regulación en ese momento. Eso para contar que el sector ha venido avanzando y han aparecido un montón de cosas que han ayudado como a que estemos en el estado en que estamos ahorita. También hubo un tema de información que se volvió súper importante en esos niños relacionados con la información que suministraban los agentes, la información del mismo IDEAM de variables climáticas, y aparece ahí como la creación de ese gestor gas. Y algo muy importante que ha permanecido pues en los últimos, que yo diría casi 20 años, es el tema también de hacer un seguimiento juicioso a lo que va mostrando el niño a medida que va avanzando. Y yo resalto ahí como la creación del CACSE, que permite la unión de diferentes sectores y una toma de acciones como para ese futuro. Pero si uno empieza a mirar de la pregunta que tú hacías, vamos a irnos al último niño, que fue el 15-16, importante la articulación del sector y la coordinación que se dio en las diferentes instituciones. También el tema de diversificación, muy importante. Teníamos en ese momento ya la planta de regasificación, digamos, como para entrar, y se atrasó, ¿cierto? Eso también es importante. Se hicieron también importantes las campañas de uso eficiente, el tema de la participación de la demanda, que hizo la diferencia cuando hubo como un faltante y la demanda participó de manera efectiva para lograr como pasar ese niño. Y todo el tema de inyección de excedentes, y uno ve que de alguna manera ahorita en este niño resultan otra vez esas mismas recomendaciones como algo importante para hacer la diferencia. Todo el tema de coordinación de mantenimientos y que el sector se mueva como a hacerse respaldo unos a otros en caso de repuestos, creo que es algo que quedó de ese niño y que fue muy importante. Muchas gracias. No sé si alguien quiera complementar. Sí, gracias. Para complementar un poco lo que ya explicó muy bien María Noemí, y algo que ya he dicho en otras ocasiones, todos los niños se parecen, pero han tenido sus retos diferentes. Los que ya, y como varios de ustedes hemos pasado por varios niños, recordamos que en alguno el manejo de los recursos hídricos fue el principal problema, en otro el suministro de combustibles, el gas. En el más reciente, digamos, que Jorge nos llamaba a examinar, aprendimos temas como la importancia de que el precio de escasez estuviera bien definido, que la definición de ciertos aspectos que no eran muy evidentes, como el precio de la valoración del AGC o en general de los servicios complementarios, no podía estar ligada al precio de energía, bueno, cosas que fuimos incorporando en ajustes a la regulación. Tal vez el pasado, la mayor enseñanza que nos dejó a todos es que no podemos descartar la ocurrencia de eventos que parecen de baja probabilidad o casi que imprevisibles y que sí pueden ocurrir. Y eso fue lo que nos pasó fundamentalmente, o lo que yo creo que fue la principal enseñanza de 2015-2016, y lo que nos ha llevado es, frente a lo
imprevisible o a lo difícil de prever, tener margen en los recursos y en los mecanismos del sistema para responder a eso, porque diseñamos para situaciones que esperamos, aún condiciones críticas, pero pueden pasar cosas no esperadas y debemos tener herramientas para poder reaccionar ante esa ocurrencia. Muchas gracias, José Fernando. Doctor Antonio, adelante. Aló. José me ganó ahí en la respuesta. Digamos, lo que sí pueden tener en común mucho los niños es básicamente es que cualquier cosa puede pasar. Digamos, ese es el aprendizaje que creo que hemos tenido en el sector a través de todos los niños que hemos vivido, que básicamente pues en cada uno de los niños aprendemos algo diferente. ¿Eso qué señal nos da? Que pues todos los niños no van a hacer de la misma manera, pero nos dan una lección que podemos empezar a superar a medida que los vamos conociendo. Estoy de acuerdo, digamos, en el hecho que nos tenemos que preparar. Pues este sector es un sector bastante maduro que lleva muchos años de desarrollo y creemos que podemos actuar rápidamente frente a cualquier eventualidad, porque muchas de esas eventualidades que se nos han venido presentando en los niños no fueron predecibles en su momento. Y creo que una de las principales enseñanzas que nos ha dado esto es que tener una respuesta oportuna frente a esas eventualidades, porque es difícil con la particularidad de cada niño y los eventos que se pueden presentar en cada uno de los niños predecir lo que va a pasar. Entonces, digamos, sí creo que como sector tener respuestas oportunas frente a cada tema que se nos vaya, prepararnos muy bien, pero tener respuestas muy oportunas frente a cada una de las dificultades o los retos que se nos vienen presentando. Eso fue impredecible. Básicamente, pues creo que eso es muy importante. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos y todas, a los panelistas, doctor Barrientos. Parte pues de lo que nos enseñan estos fenómenos del niño, por ejemplo en mi caso, usted es el tercero que me toca aquí en el sector. Creo que no me tocó uno que nunca lo llamamos como niño en 2019, 2020 creo que fue. Pero siempre cada niño trae sus particularidades, ¿cierto? Como para redondear un poco lo que se está hablando ahora. Y es que debido a las diferentes coyunturas que se han presentado, pues ha sido necesario como hacer unos ajustes, porque lo que sí ha permanecido es la misma estructura de mercado. Y estos niños, pues por lo menos los que hago referencia a 2009, 10, 2014 realmente, hasta el 2016, que fue cuando se empezaron a presentar las condiciones de escasez. Y en el que nos encontramos a puertas pues de este inminente fenómeno del niño, ¿cierto? Todos han compartido la misma estructura de mercado, pero en algunos casos siempre ha tocado o ha sido necesario para el regulador estar mirando qué medidas habría que tomar. Entonces, en 2009, medidas que hubo, que fueron necesarias, por ejemplo, particularidades con los combustibles líquidos. En 2015-16, pues se preparó ya formalmente un estatuto de desabastecimiento, que era como parte de una metodología que era de energía vendida embalsada, pero que finalmente el cargo por confiabilidad terminó respondiendo pues frente a esas señales de escasez. Y en este pues en particular se han evidenciado pues señales de precio que por los ajustes del precio de escasez que se hicieron en su momento, en 2017, pues terminaron de exponer a los usuarios que están comprando en bolsa o los que están finalmente expuestos en bolsa, pues a las transacciones de precio que han marcado estos precios, 1.066 pesos en los últimos meses y bueno, y nuevamente condiciones muy particulares de estos niños en donde en medio de la temporada de estiaje vuelven y aparecen periodos de lluvia que nuevamente en los últimos días han tenido los precios muy, muy abajo, ¿cierto? Entonces, pues cada niño trae sus particularidades. Nuevamente, este nuevo fenómeno nos va a dejar otras lecciones aprendidas. Y bueno, y más adelante podremos ir hablando de esas acciones que se pueden replicar del pasado a este nuevo fenómeno del niño, qué cosas nuevas, por ejemplo, cómo se ha transformado todo el sector
Ahorita pues quería pues como medio adelantarlo, ¿cierto? Pero no adelantarme mucho. En su momento no contábamos con infraestructura de importación, esto es algo nuevo, una mayor penetración de renovables, pero pues para no adelantarnos seguimos comentando este tema. Una pequeña nota en particular que no quería dejar pasar en mi primera intervención en este panel y es pues personalmente una felicitación a las empresas, a las personas que finalmente a través de su esfuerzo personal, incluso aquellos que también dejaron su vida en esos procesos para la entrada en operación de proyectos tan importantes para el país como la expansión de Hidroituango y la expansión de Candelaria, que también quería hacer ese reconocimiento tan importantes, tan relevantes en estos fenómenos y en estos periodos de estiaje. Gracias, Juan Carlos. Aunado a lo que dices y a lo que ya decían nuestros demás panelistas, sobre el hecho de que dos niños no son iguales y siempre cada uno trae sus diferencias. La pregunta es qué medidas de operación, qué medidas regulatorias de política pública podrían implementarse, repetirse, puedan ser útiles para paliar este niño. Yo me permito, José, sí, por qué arrancar. Bueno, incluso pues, se han comentado varias de esas medidas en distintos paneles, foros, ¿cierto? Porque sí hay que mencionar algo, es que todo el sector, la institucionalidad, incluso pues las 4 instituciones que están aquí representadas en cabeza de José, de Antonio, de la doctora María Noemi, y en este caso el Ministerio de Energía, de quien les habla, hemos venido desde casi un año o un poco más con las señales de que se venía el fenómeno de estiaje y se habilitaron nuevamente las sesiones de la Comisión de CACSE de seguimiento a la situación energética del país y se han venido estudiando qué medidas se podían implementar, y las primeras que saltan a la vista son esas que funcionaron de manera muy rápida en niños pasados. Entonces, por traer pues un par de ejemplos para que todos podamos pues como comentar de esas medidas, las primeras es el uso eficiente de la energía, por ejemplo, y ha tenido diferentes nombres, matices, apellidos, ¿cierto? Como por ejemplo en su momento en 2014, en 2015, 2016, el apagar paga, ¿cierto? Que lo que de alguna manera lo que buscaba era que las empresas, que los usuarios pudieran hacer un uso más eficiente de la energía a través de una compensación económica. Y la idea pues en este sentido pues para este niño es, si bien poder tomar las medidas que implementaran un programa similar, pero que pudieran funcionar de una manera mucho más estructurada. Entonces, existen programas ahora mucho más estructurados como el de demanda desconectable voluntaria, pensados para el cargo por confiabilidad y prestarle respaldos a las plantas que buscando honrar sus obligaciones de energía firme, o por ejemplo programas de respuesta a la demanda, de los cuales la comisión y lo mismo el ministerio pues estuvieron elaborando durante los últimos años. Otros programas que también han funcionado y ha sido la habilitación y relajación de algunas restricciones para la entrada en operación y la inyección de energía de proyectos de generación. Entonces, en ese sentido, pues, señales que se han levantado desde recogiendo y recopilando las lecciones aprendidas de niños pasados, pues que les quería yo mencionar, traer 2 para que todos podamos comentar de las medidas que se pueden traer para estos niños y que se han venido pues implementando. Entonces, quería como hacer referencia a esas 2 y un mensaje en particular, y es que pues en estos fenómenos de estiaje lo que se busca es cada kilovatio adicional que pueda ser inyectado a la red es un kilovatio que es valioso, que cuenta, y ese kilovatio adicional puede ser entendido como inyección adicional de energía al sistema o como reducción de consumo. Ahora bien, ¿cuál es el elemento adicional que hay allí? Un kilovatio adicional que se inyecte a la red y que se pudiera vender de manera competitiva al mercado a un precio que no necesariamente puede ser el precio de escasez, pues es un kilovatio mucho más atractivo que un kilovatio que finalmente se venda en la bolsa de energía. Entonces eso es como parte de las medidas adicionales o nuevas que se pudieran implementar en este fenómeno del niño, y ustedes lo han visto pues a través de diferentes iniciativas que complementan los mecanismos que se han tomado en el pasado. Gracias, Juan Carlos. Ya me adelantaste un poco a la pregunta, pero bueno, yo creo que podemos continuar con el tema de esas medidas, si alguien quiere complementar. Sí, muy brevemente, a ver, de lo que mencionamos en la primera pregunta hemos aprendido de los niños pasado y con eso tenemos una especie de paquete
de medidas regulatorias que siempre pensamos que están disponibles y se van a implementar el niño, que básicamente son la relajación de ciertas restricciones regulatorias con el objetivo de que toda la energía adicional que se encuentre esté disponible para el mercado, ciertas también reglas de conexión o requisitos para estar en funcionamiento en el mercado. Siempre están ahí, siempre se pueden usar. Creo que también es importante llamar la atención es que deben usarse de manera razonada, en el sentido que no simplemente viene el niño y tenemos que implementar inmediatamente todas esas medidas. En la medida en que evaluamos cómo van evolucionando las condiciones, cómo ciertas medidas pueden ser más efectivas que otras, entonces debemos implementarlas. Entonces es ir analizando, es viendo la situación y ver qué medidas son necesarias y en qué momento. Ahora, como mencionaba Noemí, son más importantes las que nos dan flexibilidad, como la respuesta a la demanda. Hemos aprendido de la experiencia de la pagar-paga, que fue una medida que se tomó en su momento, digamos, fue un programa ad hoc para la situación particular que había en ese momento, que fue efectiva, pero fue un programa que tenía problemas de diseño, un programa que no estaba financiado, que la liquidación fue supremamente engorrosa. No quisiéramos volver a pasar otra vez por esa experiencia. Ahora estamos diseñando un programa de respuesta a la demanda mucho más de carácter permanente, mucho más como un recurso de mercado. Entonces, bueno, yo a veces es un término que muchas veces pretendemos en este tipo de situaciones salir a vacaciones regulatorias, ¿cierto? Entonces, puede ser justificado la relajación, tener medidas coyunturales, pero no podemos, digamos, perder de vista que las reglas existen por un sentido, por una razón, por un propósito. Tiene, digamos, si bien esas soluciones tienen un beneficio, también tienen un costo. Entonces, hay una serie de medidas que tenemos identificadas que se pueden adoptar. Hay que hacerlo de manera inteligente, viendo cómo evoluciona el niño, cuáles son las más adecuadas en cada momento. Muchas gracias, José Fernando. ¿Alguien más o podemos pasar a la siguiente pregunta? Voy a hacer ya más concreto con cada uno de ustedes, de las instituciones que representan. Doctora María Noemí, mejor dicho, vamos a empezar con las preguntas gordas, ¿cierto? ¿Usted cree que este niño va a crear las condiciones o crea las condiciones para un racionamiento en 2024? Racionamiento de energía. Pues ustedes saben que en fenómenos como estos, que no son tan predecibles, obviamente tú decías, el IDEAN dice que puede ser muy fuerte, que dura hasta el primer semestre del año entrante. El operador lo que hace es mirar escenarios, ¿cierto? Escenarios, algunos de estrés del sistema. Lo que nosotros hemos visto, y es muy importante como esto que les voy a decir es con la información que tenemos, información relacionada con todos los temas operativos de los agentes, mirando el pronóstico de demanda, incluso haciendo una sensibilidad hacia arriba de este pronóstico, con los proyectos que tenemos, y ahora ya que entró el proyecto Ituango y el cierre del ciclo de Candelaria, obviamente nos deja mucho más tranquilos, es que bajo las condiciones que vemos hoy, pues pasamos el niño sin problema, pero obviamente, y lo decíamos ahorita, y nos sucedió en el 15-16, fenómenos, pues cosas que pueden pasar que tienen muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que tienen alto impacto. Eso está sobre la mesa, ¿cierto? No sabemos qué puede pasar allí, y por eso es muy importante como todas las medidas que se tomen. Pues uno dice, mucha gente dice, ya está lloviendo, entonces el niño no va a ser tan malo. Pues no, digamos, si uno mira el niño anterior, estamos con una condición de embalse y muy probablemente empezaremos el verano con un embalse mucho mejor, tenemos la planta de regasificación, no tenemos pues todas las no convencionales que esperábamos tener, digamos.
por ese lado. Hemos venido haciendo seguimiento y han salido un montón de acciones que se tienen que concretar, ¿cierto? Acciones que se han venido chuleando, pero que tenemos que hacerle seguimiento, y eso se viene haciendo en el CACSE. Pues el Ministerio ha sido muy activo en hacer sesiones del CACSE continuas para ir mirando la evolución de todas estas acciones. Pero por eso el tema que hablaba José del respuesta a demanda, que no tiene que ser el mismo, de acuerdo, José, ese trajo algunos problemitas, pues no logramos como un cierre como se hubiera querido, pero toca tener ese mecanismo, porque pienso que ante esas eventualidades, porque es que la verdad protegerse contra esos eventos que son de muy baja probabilidad y alto impacto, no es fácil pues cubrir todos esos eventos, y si bien hemos venido identificando pues posibles escenarios, no es posible para un sistema, es muy costoso pues uno cubrirse totalmente. Entonces se convierte esa respuesta de la demanda en un mecanismo muy importante a la hora de una eventualidad de esas, como ocurrió en el niño pasado. Entonces creo que bajo las condiciones actuales, con la información que tenemos, no vemos que haya desabastecimiento, pero no nos podemos relajar. O sea, creo que hay que hacerle un seguimiento a todas las variables y digamos, en el caso de los agentes específicamente, la solicitud es cualquier condición operativa que vaya apareciendo y que no tenemos en el radar ahorita, que lo vayan declarando para que precisamente esos modelos de mirar un poco hacia el mediano plazo nos den los resultados pues más aproximados a la realidad. Muchas gracias. ¿Ustedes optimistas y pensando que si hacemos lo correcto frente a esto puede que no haya razonamiento? Exactamente, así es, pero lo que yo digo es hay que hacerle seguimiento a todas las variables y tener muy presente que nos falta pues el mecanismo de que la demanda sea activa, pues de la respuesta a esa demanda es muy importante para estar preparados por lo que pueda suceder. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos Bedoya, voy a ir uno por uno para no concentrarme en 3 o 4 preguntas sobre uno, sino que vamos dándole la palabra a cada uno. De presentarse una situación de escasez de generación por efecto de la baja hidrología, ¿la generación térmica del país va a ser capaz de responder para atender totalmente la demanda eléctrica y por cuánto tiempo? Sería la otra pregunta importante. Perfecto, está muy alineado con la pregunta que se hacía ahorita a la doctora María Noemi, y es por efectos de cómo es que como este mismo fenómeno climático ha venido preparándonos precisamente para poder mostrar cómo está preparado el parque térmico para atender a la demanda durante el fenómeno del Niño. Entonces estaba aquí revisando unas cifras y el parque térmico en términos de obligaciones de energía firme tiene un compromiso de cargo por confiabilidad con el mercado de aproximadamente 112 gigavatios hora día, que eso en este momento pudiera ser alrededor de la mitad de la demanda diaria del país. El parque térmico pues representado, como mencionaba ahora, en un parque importante de generación a gas. A diferencia de los niños pasados, gran parte de ese parque térmico está cubriendo sus obligaciones y no solamente pues desde el punto de vista de contratación que exige el cargo, sino físicamente a través de gas importado. Entonces, digamos que en ese sentido, gran parte de esas 112 gigas pues se están viendo honradas a través de este parque de generación. En las mismas simulaciones, en los mismos reportes que se estudian en la Comisión de Seguimiento del Sector Eléctrico en la CACSE, se evidencia que gran parte de ese respaldo que va a requerir el país durante el periodo de estiaje precisamente va a venir de parte de un número importante de plantas en la costa Caribe. Al interior del país la situación es un poco distinta frente al parque térmico. ¿Por qué razón? Pues por las condiciones de suministro de gas. Entonces gran parte de las plantas del interior del país están respaldadas con combustibles líquidos. Y entonces quiero empatar eso un poco, como venía mencionando, los fenómenos del Niño nos van mostrando y como que de alguna manera nos van preparando para la situación que se pudiera presentar durante el verano eléctrico. Hasta ahora solamente había un recurso, hasta hace algunas semanas, que venía generando energía con combustibles líquidos y puntualmente uno que otro recurso, ¿cierto?, en la costa norte.
pero después de que se tomaron algunas medidas desde el ministerio para restringir el desembalsamiento de agua en el sur del país, en el sur del país por efectos de exportación, entonces se probó y se testeó el parque termoeléctrico con generación a través de combustibles líquidos. Entonces, de estas 112 gigas que estábamos ahorita mencionando, también se ha venido evidenciando que el parque térmico que ha venido generando con combustibles líquidos también está haciendo la tarea. Ahora bien, la generación con combustibles líquidos también tiene sus particularidades que el ministerio ha venido haciéndole seguimiento desde hace más de 8 meses por efectos de la cadena de abastecimiento de este tipo de combustibles, porque es completamente distinto al abastecimiento que se tiene para la infraestructura de gas. Entonces, como para redondear un poco a la respuesta, que si el parque térmico está preparado para abastecer la demanda del país, como se concibió en un principio, a través del cargo por confiabilidad, sí. Incluso en las últimas semanas y en los últimos meses, pues se ha visto cómo la generación térmica ha venido subiendo y hemos alcanzado cifras de hasta 90 gigas diarias, y en el caso pues que sea necesario, pues en algún momento tener la totalidad de las obligaciones honradas por estas térmicas, pues esperamos que esto pueda hacerse tal cual como estas plantas se comprometieron a través del esquema del cargo. Okay. Muchas gracias. Sí, desde luego, sí se ha visto un incremento importante de la generación térmica. Yo quiero enlazar la siguiente pregunta para el doctor Antonio Jiménez con algo que ya mencionaron sobre medidas y sobre algo que se puede repetir como medida también, que es el tema de la respuesta de la demanda. Pero ¿qué puede hacerse, doctor Antonio, para que mecanismos como esa respuesta de la demanda sea más efectiva? Digamos que en cierta medida no se repita lo de apagar paga en 2016, donde pues al final, eso está pues en varias resoluciones y la manera de constatarlo está en las resoluciones CREG 029, 39, algo así, hasta la 051, donde los usuarios en general terminaron pagando una parte de ese ahorro. A ver, en el rol que tenemos desde la superintendencia, pues a diferencia de las otras entidades, digamos, tenemos mucha relación con los usuarios y relación directa, ¿cierto? Quiero dar un pequeño contexto antes de responder. Y ese rol ha permitido pues un conocimiento y un acercamiento, digamos, a las comunidades y la relación que tienen las comunidades o los usuarios con todo este tema asociado a los costos de la operación de todo el sistema interconectado, ¿cierto? Cuando nos sentamos en un panel como estos, siempre enfocamos las preguntas y las respuestas en temas de abastecimiento, en temas de asegurar la energía para el país, lo cual entendemos que es fundamental, pero tenemos que ver el otro lado de la ecuación, que son los usuarios quienes a la final son los que van a pagar pues, esta confiabilidad, ¿cierto? En ese sentido, si bien desde la superintendencia nosotros no somos reguladores, pero ese contexto de conocer el medio en el que se mueve el usuario frente al pago de sus servicios públicos, en particular pues el servicio de energía eléctrica, sí nos ha dado, digamos, un conocimiento bien profundo y la señal hacia las otras entidades de la importancia que es incorporar esta variable, que es la del usuario, la del poder de pago, digamos, en cualquier medida de regulación que se vaya a tomar alrededor o que afecte, digamos, pues a los usuarios. No, con respecto a la pregunta puntual que usted me hace, digamos, la respuesta es: nosotros no regulamos, pero sí damos la señal que los usuarios tienen que tener un rol fundamental, digamos, en todo ese proceso de regulación, sobre todo porque al final, pues como lo dije hace algún momento, el usuario es quien va a pagar esto, ¿cierto? Juan Carlos lo explicó, usted dio el contexto al principio de este foro y mencionaba de precios de 1.100 pesos
que entendemos que son los precios que aseguran, digamos, de alguna manera digamos, la eficiencia de las compañías, pero también tenemos que considerar pues, al usuario, que es al final el quien va a pagar pues, estos costos, ¿no? Entonces, quería un poco mencionar eso y dar ese contexto para darle respuesta sobre esa pregunta, porque siempre, como les digo, siempre que nos sentamos en estos foros y como sector, siempre hablamos del abastecimiento. XM, que es la entidad que conoce muy bien el sector, pues ha dado las señales de, pues no sé si de tranquilidad, pero que sí contamos con los recursos. Tenemos un mecanismo que es el cargo por confiabilidad, que lo venimos pagando hace muchos años, y pues sí es importante que desde el sector también entendamos que la otra variable es fundamental dentro de este proceso. Gracias, doctor. Se me adelantó una pregunta que quería hacerle sobre las instituciones que tienen a cargo el cargo por confiabilidad. Bueno, doctor José Fernando, hay varios proyectos de generación que no han podido entrar en operación, ¿cierto? Teniendo obligaciones de energía firme, y ya se sabe que no van a estar disponibles. Para atender esta posible situación de escasez, ¿cómo se va a suplir esa generación faltante? Sí, bueno, a ese respecto, nosotros continuamente estamos haciendo lo que llamamos el balance energético del sistema, tanto a corto plazo como a mediano plazo. Hacemos la evaluación de qué demanda debamos cubrir y qué energía firme tenemos disponible para cubrirla. Y eso bajo el contexto de todas esas situaciones que van pasando, proyectos que se retrasan, proyectos que de pronto no van a entrar a tiempo, variaciones en la demanda. Entonces, ese es un proceso que es continuo para nosotros y con base en ese proceso tomamos decisiones. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos identificado señales de que para este niño no íbamos a tener suficiente energía firme, hay mecanismos en la regulación como las subastas de reconfiguración del cargo, las que hubiéramos podido haber hecho uso. La realidad es que no hemos visto esas señales, no vemos un déficit, y como ya señalaban también otros panelistas, no vemos un déficit energético este niño bajo las situaciones que podemos prever. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque es que también hay otros mecanismos del cargo, hay otros mecanismos que permiten mitigar esas situaciones. Cuando una planta ve que no va a poder cumplir con sus obligaciones, puede ceder sus obligaciones a otras plantas que sí van a tener energía firme y la pueden cubrir. Eso ha sucedido con varios proyectos. Varios de esos proyectos que están retrasados pudieron hacer sucesiones de energía firme bajo esa mecalidad. Hay otro mecanismo que es tomadores de cargo por confiabilidad, en el que plantas que no están asignadas en los procesos de subasta, en la medida en que pueden estar ya disponibles para operar, pueden optar por una asignación de obligaciones de energía firme, y varias plantas han entrado al mecanismo de cargo. Entonces es un conjunto de elementos que finalmente determinan cuál es el balance energético. Nosotros hacemos la evaluación y si no vemos necesidad de tomar ninguna medida remedial adicional, no lo vemos para ya en el cortísimo plazo, que es 23-24, y seguramente, bueno, también han habido variaciones de la demanda, y en esa situación inclusive plantas que podrían todavía tener obligaciones pendientes y no las van a poder cubrir, pues el mercado las va a cubrir por ellos y ellos van a tener que asumir el costo. Esas son las reglas. Muchas gracias, José Fernando. Voy a hacer una ronda adicional de preguntas, muy concreta la respuesta. Empiezo con la doctora Noemí. Ahora está suspendida la medida de limitación de suministro para las comercializadoras de energía que tienen dificultades para asumir sus obligaciones con el mercado. ¿Cree usted que estas medidas deben sostenerse, y si es así, por cuánto tiempo y cuáles serían los efectos sobre el mercado? Bueno, yo dije ahorita en el tema de abastecimiento de la energía, pues digamos estamos vigilantes, tranquilos de que el país tiene como
responder a un niño si no se presenta nada extraordinario. Ya a nivel de la parte del mercado sí existen preocupaciones que hemos venido pues como mirando con los mismos agentes y con el ministerio, y tiene que ver con esa limitación, o sea, lo que pasó con esa limitación de suministro en su momento, bien, ¿cierto? Lo que hizo fue, recordemos un poco que la limitación es una medida realmente es un incentivo para que se hagan los pagos correspondientes a todas las obligaciones del mercado, y esto permite a un mercado pues que tenga los recursos necesarios. Esta medida que se adoptó transitoriamente es un mes, prorrogable otro mes, da como un compás de espera y para que se tomen acciones, ¿cierto? Ustedes ya saben, los recursos de Findeter, ¿cierto? Y otras medidas que se han tomado relacionadas con garantías que ayudan como a dar un compás de espera, pero realmente tenemos que encontrar la solución profunda al tema, ¿cierto? Porque en este momento, listo, se da, digamos, más tiempo y no vemos ningún problema allí, pero sí somos conscientes de que hay que tomar medidas profundas para estos comercializadores que están en dificultades, pues para sacarlos de allí, que son básicamente los que venían con la opción tarifaria. Entonces mirar como sector, como pues obviamente desde el ministerio qué otras medidas se toman. Entendemos que hay una búsqueda adicional de recursos, que hay también unos subsidios que se están gestionando para que se entreguen anticipadamente, pero creo que específicamente este niño, y como lo decíamos todos los que estamos aquí ahorita, cada niño trae su particularidad. La particularidad de este niño es que nos toma con una situación complicada para algunos comercializadores por esa opción tarifaria, ¿cierto? Que vienen con unos saldos, eso más el precio de bolsa, lo lleva pues a escenarios de liquidez que lo que hemos visto desde el análisis que hemos hecho, pues con la información que tenemos, que no la tenemos toda, pero sí lo que está en el SUI y alguna que nos suministran los agentes, sí vemos, hay un riesgo de profundizarse esto, podríamos llegar a un riesgo sistémico que afectaría a todo el mercado. Entonces creo que es como la preocupación que nos queda en cuanto a que tenemos que buscar rápidamente alternativas, ¿cierto? Digamos, para garantizar que esto no suceda. Entonces, la limitación, pues digamos, fue una medida transitoria, ¿cierto? 1 o 2 meses. En la medida en que se extienda, obviamente puede causar problemas en el futuro, pero como compás de espera para encontrar las soluciones definitivas, creo que estuvo bien, pero no puede continuar, pues digamos, sin una limitante de tiempo ahí. Muchas gracias, doctor. Sigamos con el tema porque yo creo que esta es una preocupación del sector importante. Doctor Antonio, pues nosotros hemos visto en titulares y más titulares el tema de la limitación de suministro y el problema de las comercializadoras y que se puede causar un efecto dominó. Desde la superintendencia, ¿qué medidas de vigilancia y control han definido? Y ustedes esperan intervención rápido de comercializadoras. No voy a preguntar cuáles, pero solo… No, en ese momento estamos con acciones de vigilancia. Digamos, en la superintendencia contamos con varios mecanismos para hacerle vigilancia a las empresas. Inicialmente, pues nosotros tenemos unos mecanismos a través del Sistema Único de Información, que pues, popularmente lo conocen como el SUI, con el cual, digamos, contamos con toda la información financiera, comercial, técnica de las compañías, y le hacemos seguimiento pues, continuo a las empresas en su desempeño desde esta óptica. En su momento, digamos, las señales que dio este seguimiento o esta acción de vigilancia de las empresas, sobre todo comercializadoras, como lo dice la doctora María Noemí, fue una señal relacionada con unos temas de flujo de caja que pudiesen presentar las empresas asociados al tema de saldos acumulados, de las deudas oficiales y de los precios de energía que se estaban presentando en bolsa en el país. Básicamente esto se vio, la palabra no es empeorado, pero se vio afectado en mayor proporción porque uno de los efectos del niño es que se sube la temperatura y en unas áreas del país esto representa aumento de la demanda. Entonces esta demanda tiene que entrar
pues a bolsa porque no está contratada y tampoco estaba prevista por los agentes comercializadores y distribuidores. Entonces, digamos, en ese contexto se empezaron a dar señales, pues nosotros, cuando hablamos de institucionalidad, la institucionalidad también es el trabajo coordinado entre las instituciones, no solamente que cada institución tenga un rol particular y que no se mueva de ese rol, sino que nos hablemos entre nosotros. Entonces, en medio de ese trabajo coordinado interinstitucional, pues en conversaciones con el ministerio, principalmente, y con XM, pues que ellos son los que manejan el mercado, digamos, empezamos a dar señales sobre estos temas, y el resultado de eso son todas las acciones que se han tomado, pues no sé si de pronto Juan ahorita las comenta, pero desde el ministerio en relación a poder solventar estos problemas. Básicamente, pues nosotros en este momento, como le digo, estamos en una etapa de vigilancia, no hemos aplicado medidas de control que son asociadas con lo que usted menciona de intervención, que pues ayer, como lo mencionó el superintendente, pues en la apertura del foro, nuestra última herramienta como superintendencia es esa. Y las señales que se han dado alrededor de las instituciones y las respuestas de las instituciones han sido muy positivas. Pues salió digamos, los préstamos de Findeter, se adelantaron unos subsidios que ayer también se mencionaron, que han ayudado a mitigar pues estas condiciones que tienen las compañías. Seguramente habrá muchas más acciones que se tengan que adelantar pues en esa coordinación interinstitucional. Pero pues eso se tiene que hacer antes de llegar a la acción más compleja, que sería una intervención. Muchas gracias. Como el tiempo se nos está acabando, yo voy a hacer 2 preguntas que van dirigidas tanto al doctor Juan Carlos como al doctor José Fernando. Si quieren la contestan cada una de las 2 preguntas o se turnan, o me encantaría que los dos pudieran contestarla. Y son 2 preguntas. La primera es si será necesario un racionamiento de gas para atender la demanda eléctrica, para no caer en un racionamiento eléctrico. Primera pregunta. Y la segunda relacionada con ese, y es que con los problemas que se vienen presentando en algunos campos de gas del país que pudieran comprometer el cumplimiento de obligaciones de energía firme de las termoeléctricas, ¿cuál sería el plan B en caso de presentarse situaciones de fuerza mayor que impidan contar con esa generación? Podría parecer obvia la respuesta, pero yo creo que no. Bueno, sí, realmente pues como desde el punto de vista pues regulatorio, sí hay una llamémoslo así, una obligación y percibida pues como de la obligación de energía firme que tienen estas plantas térmicas que están honrando este compromiso a través de gas. Entonces yo ahorita mencionaba pues temas de cubrimiento de obligaciones con gas importado, también alcancé a mencionar temas de gas natural pues de producción nacional. El conjunto de plantas pues que realmente están honrando esas obligaciones hoy en día en el país con gas nacional son las que, digamos, que ajustarían un poco al contexto de la pregunta. Ahora bien, de estas plantas del país, hay una en el Magdalena Medio, otra y como un par en la costa, una de 90 y otra de 200 y algo megavatios, para no mencionar los nombres. Y esas son precisamente las que, una de ellas en la costa es la que ha presentado algunas dificultades debido a temas particulares con algunos pozos que han tenido unos déficits de entrega de, creo que la cifra era 65 gigabits día, ¿cierto? Bueno, entonces frente a eso, y como para llegar un poco más a la pregunta, si hay un riesgo de desabastecimiento de gas o medidas de racionamiento de gas. Entonces hasta ahora pues el ministerio no ha contemplado medidas de ese estilo para temas de racionamiento de gas. Sí se ha evidenciado pues en otro tipo de abastecimiento como el de GLP, pero no pues para el gas natural. Se han tomado algunas medidas que ustedes de pronto pudieron ver en la costa a raíz de esas contingencias que de alguna manera cambiaron el orden de priorización del gas
en cuanto a una situación de insalvables restricciones, pero que estuvieran pensadas de manera extendida, pues no, es algo más bien coyuntural. Un poco también orientado con ello, y es que como para poder hacer como una especie de los puntos que hemos tocado en este panel, y es como de las particularidades de este niño, características o lecciones aprendidas que tenemos. Entonces también quisiera mencionar, por ejemplo, cosas particulares que traído este niño y que también nos traen aprendizajes, y es, tenemos ahorita algunas plantas en el sistema que no están honrando obligaciones de energía firme, pero aún así pudieron comisionarse o ponerse listas en el sistema para poder prestar un poco más de confiabilidad al país. Entonces es sobre ese tipo de, digamos, sobre ese tipo de medidas que uno pudiera pensar que, bueno, si hay algunas condiciones de desabastecimiento que se pudieran presentar en algunas zonas del país, como a través del parque de generación que se encuentra ubicado al interior, pudieran entonces solventarse esas medidas medidas de abastecimiento. Yo, pues en ese sentido, pues también quería mencionar, por ejemplo, en temas de abastecimiento de gas, también se han tomado algunas medidas de flexibilización durante los últimos 3 años, por ejemplo, esto también es nuevo. Entonces, ¿cuáles medidas de flexibilización? Reducir los tiempos de contratación de las ventanas del tiempo de contratación de gas, donde habían ventanas de 3 años, pasarlas a 1 año, e incluso alcanzaron en el sector ustedes a ver unas medidas que iban orientadas a flexibilización de contratación de gas. Entonces, en la medida que se pueda aprovechar todo ese gas excedentario que pudiera surgir de los diferentes pozos del país, en la medida que se pueda utilizar de manera efectiva el gas que pueda ser importado, en la medida que se puedan aprovechar las redes de transporte del país y algunas capacidades de bidireccionalidad en las redes de gas del país, también, digamos, se pudiera evitar llegar a condiciones tan críticas como tener que dejar de lado el abastecimiento de gas sea la demanda industrial, sea el del parque termoeléctrico, para finalmente pues como enfrentar este niño. Gracias, Juan Carlos. Doctor José Fernando. Sí, bueno, yo no me quisiera referir a todo el problema de abastecimiento y comercialización de gas porque tiene su propia problemática, y nosotros inclusive ya a nivel de la regulación tenemos varias propuestas en consulta que por lo menos desde el punto de vista de la regulación facilitan ese proceso. Ahora, frente a la pregunta de si desde el punto de vista del suministro eléctrico vemos algún riesgo que limitaciones en algunas fuentes de producción de gas puedan tener un impacto, la respuesta es no, porque nuestro parque térmico que está comprometido en obligaciones de energía firme tiene su combustible respaldado. Tenemos una parte muy importante con gas importado, una parte también con combustibles líquidos que cuando encuentran gas usan gas. Tenemos algunas plantas del interior con compromisos de gas que de acuerdo a las auditorías y a las evaluaciones que nosotros hacemos tienen contratación en firme de tanto de suministro como de transporte de gas, y en las eventualidades que se han dado en los campos han encontrado mecanismos de swaps o otros que le han permitido cumplir. Entonces, si eso va a afectar, no el tema de gas, sino si eso afecta al suministro eléctrico, nosotros no vemos ese riesgo. Muchas gracias, doctor. Yo sé que vamos un poco pasados de tiempo, pero sí quisiera, porque aquí hay 4 de las instituciones más representativas del sector en Colombia, sí quisiera que en 30 segundos ya para cerrar, porque yo he escuchado aquí optimismo, no va a haber racionamiento, no va a haber apagón, hay gas, no todo es perfecto porque sabemos que tenemos inconvenientes, aspectos por mejorar del mercado, pero yo sí quisiera que cada uno en 30 segundos le dijera al auditorio y al país realmente, desde cada una de las instituciones que ustedes representan, ¿cuál es el parte que le dan a la sociedad? Si de tranquilidad o de intranquilidad, pero ¿cuál sería ese parte? 30 segundos y ya con eso acabamos. Me permito por iniciar. No,
Muy rápidamente, pues como instituciones, aquí los panelistas estamos representando las instituciones que finalmente pues regulan el sector, vigilan el sector, quienes lo operan desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de mercado, y como ministerio pues propendemos por esa articulación de toda la institucionalidad. Las señales que incluso pues creo que se han mencionado en este panel, en este evento, y es que la señal de no es un riesgo energético realmente. Sobre eso hemos venido trabajando como instituciones, hemos trabajado arduamente por casi un año, tomando medidas, incluso pues asociado pues a las preguntas que se dan ahora, medidas que lo que buscan es garantizar el abastecimiento. Y tenemos unos retos también nuevos, ¿cierto?, que se tocaron ahora, temas de retos financieros, ¿cierto?, y algunas coyunturas en algunas empresas, y eso es realmente parte de las medidas que debemos trabajar como instituciones para poder garantizar que, pues, si bien energéticamente podamos pasar el verano eléctrico y hasta que vuelvan a llegar y recuperar los niveles de los embalses, es minimizar al máximo esa exposición que finalmente afecta a las tarifas de los usuarios, que es finalmente las tareas y la meta número uno para nosotros como sector y como gobierno, y es poder blindar al usuario, ayudarle a resolver tarifas y lograr pues un tema más competitivo en términos tarifarios y más justos. Gracias, doctor Juan Carlos. Noemí. Pues a ver, el mensaje final sería, históricamente desde casi el año 94 el sector ha venido respondiendo a las diferentes coyunturas que se le han presentado. Creo que eso es demasiado valioso y que a nivel institucional debemos seguir manteniendo la fortaleza y esa coordinación y articulación que se necesita, específicamente en un momento como esto se hace mucho más importante esa articulación de las instituciones. Decirles pues que obviamente en lo que estamos afrontando ahora destacamos el rol del CACSE. Creo que allí nos sentamos todos los que de alguna manera tenemos que ver con esto y tenemos como 7 hojas de acciones, bueno Juan, 7 hojas de acciones a seguir sectorizadas. Creo que ha sido muy importante y también importante que vamos avanzando, que es lo que hemos estado haciendo, pero a medida que avance el tiempo se hace mucho más relevante que vamos cumpliendo con todos esos compromisos. Y como compromiso, como siempre, del operador y administrador del mercado es garantizarles que nosotros seguiremos mirando escenarios de riesgo, escenarios que veamos y daremos las señales oportunamente, todo lo que tenga que ver con el sector en cuanto a la responsabilidad que nos toca, y para eso necesitamos así el apoyo incondicional de ustedes en cuanto a que si hay alguna variable que cambió operativa, alguna señal que dar, obviamente el operador la tenga para poder en los modelos reflejar eso. Y vuelvo y digo, el tema de abastecimiento, de toda esa logística, estamos pues dependiendo en este momento mucho también de esa disponibilidad de las térmicas, entonces todo lo que tenga que ver con esa logística de líquidos, todo lo que tenga que ver con el gas, ponerlo sobre la mesa a través del CACSE, porque para eso estamos, ¿cierto?, como instituciones, para apoyar y mirar cómo vamos resolviendo las cosas, y esperamos también que en el tema que tiene que ver con estos agentes que ahorita tienen una dificultad económica, también desde el sector podamos pues dar soluciones para que salgamos adelante también con este problema financiero de algunos agentes. Muchas gracias, Antonio. Bueno, desde la superintendencia nosotros insistimos mucho en ese trabajo interinstitucional y en ese trabajo coordinado con las otras instituciones. Digamos, desde la misma cabeza de la superintendencia, que es el superintendente, se viene trabajando directamente pues en esa coordinación interinstitucional, inclusive con presidencia, con el ministerio, digamos, un trabajo muy coordinado, y digamos con los otros agentes del sector que representan digamos, en la prestación de servicio y en estas eventualidades de niño, un apoyo muy importante como puede ser Ecopetrol en términos de abastecimiento de energía eléctrica y pues ser una de las compañías más grandes que tiene el país, ¿no? Adicionalmente, pues nosotros estamos en un proceso de demarcación con los agentes uno a uno, si se puede decir así, pues suena un poco raro, pero básicamente pues estamos en un proceso donde estamos haciendo visitas a todos los agentes para ver la preparación que tienen estos agentes al niño. Iniciamos por las plantas térmicas, ya vamos a iniciar con las plantas hidro para que los mantenimientos estén al día, los contratos estén al día.
tengan como todo listo para el periodo seco, porque pues niño ya estamos, creo que pues no se ha oficializado, pero pues seguramente cuando se oficialice nos van a decir que de marzo o mayo estamos en el fenómeno, pero la temporada seca empieza ahorita en diciembre. También no solamente en términos de abastecimiento, sino en términos, digamos, también han recibido los agentes muchas comunicaciones de parte de nosotros en términos de oferta, porque como lo mencionaba hace un par de preguntas, una de las preocupaciones adicionales que nosotros tenemos desde la superintendencia son los precios que se puedan presentar en esta eventualidad que los usuarios a la final son los que tienen que pagar estos precios. Claro. Entonces, esto es fundamental, que las empresas estén preparadas, digamos, financieramente para estos fenómenos, desde el punto de vista de la oferta, pues que tengan el flujo de caja suficiente para poder soportar las compras del combustible primario que se necesite, desde el punto de vista de la demanda, donde están los comercializadores y los distribuidores que pues, digamos, puedan contar con una contratación importante que reduzca el riesgo de esa exposición a bolsa, y si no, pues que pues, se cuente con los recursos para poder, digamos, poder pagar esa energía. Y básicamente pues estamos en ese trabajo se va a presentar, se va a seguir presentando, digamos, de esa manera tan intensa hasta que termine el niño, y seguramente pues los agentes aquí presentes van a recibir muchas comunicaciones de la superintendencia, pero ese es nuestro principal propósito. Gracias. Y visitas. No, José Fernando. Sí, desde el punto de vista de la regulación estamos tranquilos, pero no confiados. No vemos muy baja probabilidad de un déficit energético y creemos que tenemos todas las herramientas para ir dando respuesta a los retos que se vayan presentando. Ya desde un punto de vista casi que más personal, yo diría que no debemos temer el niño. Yo creo que, por el contrario, este es el periodo en que como sector debemos brillar. ¿En qué sentido? En el sentido en que toda nuestra capacidad técnica, toda nuestra capacidad institucional se pone a prueba para dar respuesta a algo que sabemos que va a ocurrir. Nada de lo que está pasando es impredecible. Sabemos que viene el niño, es lo más seguro que tenemos el sector. Podemos tener incertidumbre en la intensidad, en la duración. Sabemos que va a haber disminución de los recursos hídricos, sabemos que va a aumentar el precio porque tiene que reflejar la señal de escasez, sabemos que se va a activar el precio de escasez para que no se cobren rentas de escasez, sino que solo paguemos costo marginal de generación. Los agentes también, digamos, deberían usar las otras herramientas que hay en el mercado, como la contratación. Si quisiéramos que los agentes también se prepararan y llegaran con niveles de contratación adecuados a lo que financieramente pueden responder, algo que era lo que quiere hacer el CROM. Lo que pasa es que el CROM, que no es un mecanismo muy popular, es un mecanismo de última instancia, pero deberíamos llegar con los niveles de contratación suficientes para el riesgo que las empresas pueden sostener. Entonces, no es una situación de estar cruzando los dedos esperando que no pase nada malo, es simplemente responder, tenemos las herramientas, estar dispuestos a afrontar esos retos y dar las respuestas adecuadas. Muchas gracias. Bueno, pues yo como moderador pues no puedo dar ningún parte, pero sí puedo agradecerles a ustedes por estar la tarde de hoy aquí en este evento y agradecerles toda su experiencia y su conocimiento para contarle al país en qué situación estamos y qué podemos esperar en los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este especial segmento, a ustedes por su compañía. Vamos a pasar de manera inmediata al almuerzo que se